Hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Cris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! El tema de hoy, como habréis visto en el título, es sobre el sexo durante la Edad Media. Vamos a poder ver cómo muchas de las costumbres y tabúes de entonces han perdurado tristemente a lo largo de los años y de los siglos hasta nuestros días. Muchas de esas prácticas del pasado nos pueden parecer terribles, ridículas o absurdas, pero hemos de considerar que entonces tenían otra manera de pensar y la vida se regía por unas normas y unos puntos de vista muy distintos a los que tiene hoy en día nuestra sociedad, con algunas excepciones de mentes estrechas. Pero no me entretengo más y vamos a ver el vídeo. La Edad Media es el periodo que empieza en el siglo V con el fin del Imperio Romano y acaba en el siglo XV con el descubrimiento de América. Como en otras épocas y en otros sucesos, la Iglesia imponía unas normas respecto al sexo y a su práctica. Era pecaminoso, censurable y poco saludable si no se llevaba a cabo como el cristianismo dictaminaba. Solo estaba bien visto la práctica sexual dentro del matrimonio con el único fin de la procreación. Fuera de ahí, la Iglesia no lo veía necesario, es más, pensaba que sentir deseo sexual era lo más parecido a padecer una grave enfermedad. Para curar el apetito sexual, a los hombres se les recomendaba practicarse sangrías en las venas superficiales de los muslos y a las mujeres se les recetaba lavativas de incienso en la vagina. También, con el fin de curar el cuerpo y las almas de los más fieles, se fomentaba la castidad. La virginidad tanto de hombres como de mujeres, en especial la de estas últimas, para la Iglesia era el estado ideal y preservarla antes de contraer matrimonio era primordial para no caer en la tentación. Si algún soltero terminaba fornicando por ahí, podía ser denunciado ante un sacerdote y esperar un merecido castigo ante tal aberración. Peor si la fornicadora era una mujer, claro está. Para poder practicar sexo asiduamente en plan disimulo, si se era soltero o clérigo, se hizo popular la barraganía, que era un contrato de amistad y compañía entre el hombre y una mujer soltera, su amiga o concubina, en la que ambos vivían juntos y los requisitos eran la permanencia y la fidelidad. Eran numerosos los casos del clero que vivían en secreto con una pareja estable en la intimidad de su hogar. A la mujer o prostituta que practicaba la barraganía se la denominaba barragana. Pero aunque la Iglesia veía con buenos ojos dentro del matrimonio la práctica sexual si lo que se quería era procrear numerosos vástagos, no le gustaba tanto que se montaran numeritos en el lecho conyugal, así que la única posición correcta aceptada para el coito era la del misionero y para de contar, ya que se pensaba que esta postura no alteraba el rol de la pareja, no así las demás. El hombre arriba, la mujer abajo y a poder ser de noche. Eso de hacerlo a la luz del día en la que se podía ver demasiado del cuerpo desnudo del otro tampoco era bien aceptado. Para la Iglesia cometer adulterio era una deshonra de tipo religioso, pues atentaba contra la sagrada institución del matrimonio y provocaba que apareciera la figura del bastardo, rompiendo con ello el orden social impuesto. El adulterio era delito y pecado, pero como siempre también tenía que ver mucho, a la hora de recibir una condena o castigo, el sexo que lo hubiera provocado. Por ejemplo, el marido que había sufrido la infidelidad de su esposa podía matar libremente a esta y a su amante y disponer de sus bienes si los hubiera, como le diera la real gana, y nadie le iba a reprochar nada. Esto se mantuvo hasta el siglo XVI o XVII. En cambio, la mujer no podía ir por ahí matando a su marido y a su querida por muchos cuernos que le hubieran puesto. También el hombre adúltero que abandonaba a su esposa pagaba menos de multa que si la que abandonaba era la adúltera, que tenía que pagar el doble por el mismo delito. Comúnmente de lo que se piensa, el divorcio sí existía durante la Edad Media. Aunque la Iglesia no lo aprobara, sí había casos en los que lo aceptaba, como no haber consumado el matrimonio, es decir, no haber mantenido relaciones sexuales, pues al fin y al cabo el matrimonio tenía como fin procrear y sin sexo eso era, y es, imposible. Uno de los requisitos para divorciarse podía ser la impotencia del marido o la frigidez de la mujer en el lecho conyugal.
pero podía ocurrir que, por ejemplo, una mujer fingiera ser frígida o estrecha, palabra que ya se solía utilizar para conseguir que su marido se divorciara de ella e irse luego ésta con otro hombre. Si con este segundo matrimonio su nuevo esposo no tenía ningún problema con ella en la cama, podía ser obligada a divorciarse de su nuevo marido y volver a casarse con el primero, ya que era evidente que de frígida tenía bien poco. Por otra parte, una mujer podía solicitar el divorcio dando como razones que el miembro de su marido era de un tamaño demasiado grande como para poder penetrarla sin causarle daños. Si una vez divorciada volvía a casarse con otro hombre con el que no sufría ningún tipo de estrechez, se podía solicitar que se compararan los miembros de ambos hombres. Si los tamaños eran iguales o el del segundo matrimonio mayor, la mujer debía divorciarse y volver a contraer matrimonio con su primer marido, pues tampoco tendrían valor sus anteriores razones para divorciarse. Si por el contrario el pene del segundo marido era de dimensiones inferiores al del anterior, la mujer podía seguir felizmente casada, ya que las razones dadas para solicitar el divorcio, que eran el enorme tamaño del miembro de su primer esposo, se daban por ciertas. Si un hombre sufría de impotencia y por culpa de ello se veía incapaz de satisfacer sexualmente a su esposa, si todavía no te has suscrito, no olvides hacerlo ahora mismo, sin olvidar darle a la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo. Esta podía solicitar el divorcio. El hombre debía ser examinado previamente por un grupo de médicos para poder determinar si era cierto que era incapaz de procrear o sufría algún tipo de malformación o si, por el contrario, la mujer mentía. La masturbación en solitario o mutuamente y el sexo anal eran consideradas prácticas totalmente antinaturales y estaban prohibidas. La homosexualidad, tanto practicada por hombres como por mujeres, por supuesto, era considerada un pecado de los gordos y podía ser castigada con mutilaciones y diversas torturas o incluso la muerte, por ejemplo, acabar ardiendo en la hoguera. Si se sorprendía a sacerdotes manteniendo relaciones homosexuales, podían ser colgados dentro de una jaula suspendida y los dejaban allí hasta que morían de inanición. Pero por muchas prohibiciones que impusiera la Iglesia y los distintos gobiernos, lógicamente la gente terminaba practicando sexo dentro y fuera del matrimonio, así como la masturbación o las relaciones homosexuales. Por lo que la Iglesia, viendo que no llegaba a meterles del todo el miedo en el cuerpo y los súbditos de Dios hacían lo que les salía de la entrepierna, a escondidas, pero lo hacían, acabó aceptando la prostitución como una especie de remedio a la homosexualidad y el adulterio. En fin, la prostitución, que era un pecado de fornicación y moralmente un error, se convirtió en un mal necesario para el bien de todos. Los prostíbulos se construían fuera de las murallas que rodeaban las ciudades, porque una cosa era permitir hacer y otra que lo hicieran delante de las narices de la gente de bien. Supongo que pensaría el clero. Cierto es que ojos que no ven, trastarazo que te pegas. Pese a estar lejos del bullicio de las ciudades, las autoridades mantenían a los prostíbulos controlados. Cada 10 días, más o menos, un médico visitaba a las prostitutas de modo que así hubiera un control ante las enfermedades de transmisión sexual, que se contagiaban rápidamente, sobre todo por falta de la debida higiene. A las prostitutas se les recomendaba que no yacieran con más de 3 hombres al día. Pero la miseria y la desesperación por parte de ellas y la imprudencia por parte de ambos provocaba que no hicieran el menor caso al consejo, que tampoco las libraba de contraer enfermedades, y se acostaban con numerosos hombres por jornada diaria, ayudando con ello a la propagación de las enfermedades venéreas, principalmente la sífilis. En cuanto a los profilácticos, los había de lino y de intestinos o vejigas de animales, atados con un simple cordel a los cuales se les podía dar varios usos. Los desechables no se habían inventado todavía, pero el uso de estos preservativos era meramente para evitar enfermedades sexuales, más que para evitar posibles embarazos no deseados, cosa que no cambió hasta mediados del siglo XVII. En algunas ciudades había leyes que obligaban a las prostitutas a llevar alguna prenda para ser diferenciadas de las demás mujeres, como mantillas o cintas rojas en el cabello. En la ciudad de Florencia se las obligaba a llevar guantes y campanas en sus sombreros. Cabe decir que la vida de las prostitutas no era para nada sencilla, y si la media de vida en aquel entonces rondaba los 35 años, para ellas esa media era bastante inferior.
Aunque sobre el cinturón de castidad existen muchas leyendas y también muchas dudas sobre su autenticidad y uso, se da por hecho de que existía tal instrumento y hay bastantes datos sobre él. Este era una especie de braga de hierro que se cerraba con llave. Se colocaba a las mujeres para evitar fueran infieles, sobre todo cuando sus maridos marchaban a la guerra durante larguísimas temporadas, dejando sola a su quizá no tan fiel esposa. Algunos padres se lo hacían colocar a sus hijas para mantenerlas vírgenes hasta el matrimonio y quedarse ellos más tranquilos por su parte. Y es que cuando se cerraba el candado de aquel cinturón de hierro, no había hombre en el mundo que pudiera penetrar sexualmente a la mujer que lo llevara. Se cuenta que el cinturón tenía dos llaves, una que se quedaba el marido o el padre y otra que guardaba un sacerdote de confianza por si el marido no volvía de la guerra o de allá donde fuera. No era caso que la mujer pasara el resto de su vida con aquello puesto entre las piernas. Y es que llevar eso no era tarea fácil, impedía caminar normalmente y era imposible sentarse con él puesto. Los metales provocaban heridas profundas en la piel, así como infecciones vaginales y anales que podían complicarse y llevar a la muerte a la mujer. Por todo ello, dudo que este aparato tuviera un uso muy normalizado entre los medievos y más haya quedado de mito que de práctica habitual. Sí se da, por cierto, que el cinturón de castidad sí fue utilizado por algunas mujeres a modo de defensa de posibles violaciones, si se encontraban de viaje, durmiendo en posadas o en épocas de acuartelamiento de soldados. Su uso parece haber sido más común entre las religiosas y enfermeras que atendían a los soldados heridos en el campo de batalla para evitar así posibles agresiones sexuales. Así como con el cinturón de castidad existen dudas, también las hay con el llamado derecho de pernada, el derecho de los señores a desflorar a sus siervas el día en que éstas contraían matrimonio. Pues parece que no existe registro sobre él en ningún código penal de la época y también porque en aquella época el matrimonio entre siervos no existía como tal, ya que solo se reconocía esa unión entre los padres de la pareja y la sociedad. Solo tenía validez un matrimonio bendecido a los ojos de Dios y eso, para los siervos, llegó mucho más tarde. De todos modos, se cree que la práctica del derecho de pernada era habitual y aceptada socialmente, siendo impuesta por los señores de los feudos para demostrar su poder a las familias que dependían de ellos. También se dice que el derecho de pernada era más bien algo figurativo y que en realidad no se llevaba a término, pero lo que es obvio que sí existía y era bastante común era el abuso a la mujer de clase inferior. Incluso este iba más allá de la noche de bodas, pudiendo disponer el señor de la mujer siempre que quisiera, sin que nadie intercediera, ni siquiera el padre o el marido. Es más, había situaciones en las que padres, maridos, incluso hermanos, ponían en disposición de los nobles o de los soldados a las mujeres de su familia y a su cargo, para que abusaran de ellas todo lo que quisieran y así conseguir algo a cambio. Y la sociedad, ante tanto abuso, miraba para otro lado, pues no había medios ni valor para denunciar estos hechos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como muchos datos se han quedado sin explicar, si veo que este vídeo os ha gustado, puedo ampliar el tema haciendo otro vídeo. Deja tu opinión o sugerencia, recuerda que puedes hacerlo en los comentarios un poquito más abajo del vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu like. Y si crees que alguno de tus contactos también podría gustarle, no dudes en compartir este vídeo u otros para así dar a conocer el canal. Sería estupendo. También puedes seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de nuevas publicaciones. Y ahora sí, me despido, muchas gracias por estar ahí, un abrazo enorme y os espero en el próximo vídeo. ¡Chao!